desde esta parroquia de María Reina, aquí en Meléndez, al sur de Cali. Les damos el saludo más afectuoso a todos y cada uno de ustedes, hermanos y hermanas, que están allá en sus casas o instituciones, siguiendo la Santa Misa del domingo. Y agradecemos a los canales de televisión y a la radio que les lleven también a ustedes esta señal. Y nos unimos en este domingo quinto de la Pascua, 2 de mayo, para que la Santa Misa sea bendición del Señor en todos los corazones. Y como lo dice la palabra que hemos escuchado, nos traiga el buen provecho que se manifiesta en la abundancia de los buenos frutos, que demos fruto abundante. Desde la oración colecta se le pide esto al Señor, que demos muchísimos frutos. Y en torno a esta palabra, frutos, nosotros vamos a recibir en la homilía la palabra que ha sido proclamada en las 3 lecturas en el Salmo. Comienzo por agradecer al Señor el don de la iglesia. La iglesia como la comunidad que hace visible a Jesús en medio de nosotros. La iglesia como cuerpo que tiene por cabeza a Cristo. Y nosotros somos sus miembros. Y nosotros con nuestras manos, nuestras palabras y nuestras actitudes realizamos las obras de Cristo, las obras del amor, las obras que verifican la fe. Y esas obras es lo que la palabra nos quiere recoger y expresar también con el sentido de los frutos. Las obras pueden hacernos pensar que se trata de realizaciones humanas. Los frutos nos están diciendo que se trata de una comunión de esfuerzos, una cooperación donde los humanos ponemos lo nuestro, pero diríamos también la naturaleza, la providencia divina y otros seres ponen lo suyo. Para uno tener un fruto dulce, delicioso, no solo se necesita el trabajo humano, se necesita una buena semilla que no la inventa el ser humano, se necesita una muy buena tierra, se necesita el agua, el sol, se necesita un buen agricultor. Y por eso el Evangelio de hoy nos presenta de una manera tan sencilla a Dios como un agricultor, un labrador. Y Jesús se representa a sí mismo y representa a la iglesia como una vid, una plantación de uvas, en donde Jesús es la vid y esa vid se extiende en ramas y las ramas con sus hojas se extienden en sarmientos o pámpanos
y en cada sarmiento o pámpano surgen las flores y los racimos, las uvas, y de las uvas sale el buen vino. Y esa es la alegoría con la que Jesús nos quiere también hoy hacernos sentir iglesia en medio de la humanidad. Iglesia que lo hace visible y que da los frutos del Evangelio a las generaciones donde nos toca vivir. Habría que preguntarse qué frutos le estamos dando nosotros hoy a la humanidad. ¿Qué es lo que encuentra el ser humano hoy en su iglesia? ¿Qué encuentran los demás, los que no tienen a Dios en su corazón, en su práctica diaria, en su espiritualidad? Los no creyentes, ¿qué encuentran en nosotros creyentes? Y es que puede ser exactamente lo contrario, que en vez de dar los frutos nos pase como diría el vidente del Apocalipsis en el capítulo 14 del Apocalipsis, cuando ve que un ángel echa mano a una podadera afilada y hace la vendimia, recoge los racimos de la tierra y los recoge y los echa en el lagar para que sean exprimidos y salga el vino. Pero en vez de salir vino, lo que sale en ese texto del Apocalipsis es sangre, borbotones de sangre que se extienden y que alcanzan hasta la boca de los caballos, el freno de los caballos. Es una imagen terrorífica, pero que puede decir también que expresaba esas persecuciones violentas que vivieron los primeros cristianos y que los llevaron al gran martirio bajo la persecución de los judíos o de los emperadores romanos, de fuerzas que se oponían a la fe cristiana. El Señor quiere que nosotros no lleguemos a eso, a dar frutos de sangre, porque Jesús mismo ha transformado el vino en su sangre derramada por todos en la cruz, para que nadie derrame por vía de asesinato, de odio, de egoísmo, de abuso, la sangre de su prójimo. Y cuando bebemos el vino consagrado como la sangre de Cristo, es porque bebemos de su cáliz, de su sacrificio, y es como el antídoto contra cualquier voluntad de hacer daño a los demás, contra cualquier voluntad sanguinaria, violenta, asesina. Tendríamos que llamar a la conversión a tanta gente que no da el fruto de la vid, sino la sangre derramada del prójimo, la que lleva en sus manos. Y es doloroso sentir estas violencias que aquejan a Colombia, que azotan sus campos, sus ciudades. Y aquí estoy en esta Eucaristía implorando con ustedes que Colombia, en estos tiempos difíciles en donde se juntan la pandemia y se desenfrenan las violencias y se aceleran los asesinatos en los campos y en las ciudades, que Colombia no siga este camino de sangre, sino que nosotros con esta fuerza de Cristo podamos superar
esta tentación horrorosa de la violencia. La pandemia es un llamado al desarme, a dejar esos planes de destruir y dañar al otro y de imponer su codicia o su afán de poder. Cada quien, ¿para qué? Dios con la pandemia nos dice, ¿para qué te sirve la sangre que derramas? En el día de mañana no tendrás la tuya, porque también todos vamos a morir. Hoy 2 de mayo yo quisiera recordar la masacre de Bojayá, el 2 de mayo de 2002, hace 19 años. La gente que se recogió en la capilla del pueblo y cerca de 100 personas fueron masacradas, asesinadas allí. Solo quedó una imagen de Cristo mutilada, sin brazos y sin piernas. El Cristo negro de Bojayá lo llamó el Papa Francisco en su visita a Villavicencio, en una oración por la reconciliación y por el perdón entre los colombianos, hombres y mujeres de esta patria. Y quiero recordar esto porque la memoria no puede caer en el Alzheimer, en la amnesia, y seguir repitiendo enloquecidos la misma violencia. Esta palabra del Señor nos mueve a examinarnos qué frutos estamos dando en la tierra. Pero nos dice, es que nadie puede dar ningún buen fruto si no está unido a la bondad misma, que es Cristo Jesús. Si no está unido con Jesús, al Padre Dios, que es el gran agricultor, el labrador de esta vid. Si cada uno no es un sarmiento unido a la vid, sino que cada uno se siente solo, él mismo capaz de todo, se endiosa y se vuelve un diosecito sobre los demás. Quizás un asesino, un Nerón sanguinario. Ahí es en donde la palabra nos pone en interrogación. Y que podamos entonces, unidos a Cristo, formar la iglesia. No todo el que dice soy iglesia lo es, porque ser iglesia es esta comunión con Cristo y con los demás, creerle a Cristo, creer en Cristo y amar al otro, amarnos como nos amó Jesús, que es su mandato. Y es allí en donde está la verdad. Y es allí de donde brotan las obras y los buenos frutos, las obras del amor. Esta imagen de la vid nos ayuda entonces a consolidar esos vínculos espirituales. Quizás en Colombia habrá que hacer una misión nacional de paz. Quizás habrá que servir en toda parte la Eucaristía y este sacrificio de Cristo en el pan partido y el cáliz consagrado, e invitar a cada hombre y mujer de este país a beber de la sangre de Cristo en el cáliz consagrado, en el vino consagrado, para que jamás metamos nuestras manos ni nuestra cabeza, nuestro corazón en el asesinato, en la violencia, en esta organización de crímenes que vuelve a Colombia un lagar de sangre, cuando podía ser un lagar del vino bueno y dulce del Evangelio, del amor fraterno, de la abundancia de Dios. Desde esta comunidad parroquial insertada aquí en los barrios populares de Cali,
en Meléndez, unido al párroco, el padre Juan Carlos Gallego, con el delegado de las comunicaciones, el padre Over Gallego. Estoy en medio de gallegos. Y aquí con este grupo de fieles, desde aquí quiero decirles a todos, hermanos y hermanas, vivamos este mes de mayo 2021 con la fuerza que nos da Cristo Jesús, con la savia que viene de la raíz y de la vid que es Cristo. Vivamos este mes de mayo con el gozo de darnos a los demás. Mes que nos habla desde el primer día del trabajador, del obrero, del carpintero de Nazaret. Mes que nos habla hoy de la vid que da frutos sabrosos. Mes que nos trae a María, que da el fruto bendito de su vientre, a Jesús. Mes en donde miramos la madre y la recordamos y le rendimos homenaje con amor, no con la violencia del día más violento del país, el Día de la Madre, para llevarle a la cucha cualquier cosa, fruto de la sangre y no del trabajo honesto, de la labor digna. Mes de la educación, del educador que se desvive y se entrega por la niñez, la adolescencia, la juventud, por la sociedad que se educa y se forma. ¿Cuántas cosas nos trae este mes de mayo? Ojalá en estas épocas difíciles no signifiquen revueltas, violencias, atropellos, sordera de las autoridades que quieren imponer sus criterios contrarios a la gente. Llámense ley de reforma tributaria o llámense decisión de fumigar con glifosato los campos y encender el conflicto con los campesinos, que son la parte débil del problema, o decisiones de conflictos que no se abren al diálogo y a la negociación de paz. Que nosotros, sociedad, y los que están en el gobierno y en las instituciones, unamos los esfuerzos para voltear el rumbo de esta historia desastrosa y el final de Colombia no sea el juicio de un lagar de sangre como en el Apocalipsis, sino el gozo de la conversión y de la vuelta a Cristo y a la vida. Amén.